Capítulo 17. Una semana después Hiruzen se permitió una leve sonrisa. Las cosas finalmente estaban mejorando para Konoha. Su ataque conjunto con Suna contra Iwa salió mejor de lo esperado. Al parecer, Ame no era tan peligroso como el Hokage suponía y las fuerzas de Suna avanzaron sin mayores problemas. Hubo algunos sucesos extraños o sospechosos, como los escasos informes sobre percances con las espadas venenosas de Suna, heridas por fuego amigo y cosas así, pero el Sandaime no estaba demasiado preocupado. Después de todo, a todos los shinobi se les informó sobre la condición de su acuerdo con Suna. No habría venganza. Si una de las partes no la respetaba, el país tendría que resarcir los daños o, en caso de muerte accidental, otro shinobi del mismo nivel sería ejecutado. Ojo por ojo no era su lema, pero no había otra opción si querían actuar rápido. El Sandaime estaba contento de no estar arrancándose el corazón entre sí, que debería haber esperado después de los baños de sangre de la Segunda Guerra Shinobi. Y de que Iwa hubiera enviado demasiados shinobi al otro lado de su frontera, exponiendo el lado sur y permitiendo que las fuerzas conjuntas se abrieran paso. Su alianza obtuvo una gran cantidad de territorio y, de no ser por quienes, tanto en Konoha como en Suna, querían reclamar el territorio como suyo, el ataque conjunto habría sido perfecto. Más o menos. Simplemente tuvieron que resistir. El Hokage dejó el informe y cogió otro pergamino. Era de Jiraiya, quien aparentemente había ahuyentado a todos los ninjas de Iwa. Si Kushina no lo hubiera confirmado ya, Hiruzen se habría preocupado por la situación tan tranquila. El informe que más le preocupó fue el de Orochimaru. Además de la habitual parte de heridos, muertos, prisioneros, ganancias y pérdidas, su estudiante escribió algo sobre el nerviosismo de Minato desde que recibió la carta sobre Kakashi. Su desempeño en el campo de batalla fue tan impecable como se esperaba, pero si el rubio se quedaba solo con sus pensamientos, como en las guardias y el descanso, su control sobre el chakra se debilitaba, y los Jonin de su calibre no pueden permitirse nada más que estar siempre listos, como informó Orochimaru. Los hermanos del rayo se marcharon hace unos días porque Kiri, quién sabe por qué, empezó a atacar las costas de Kaminari no Kuni y sus barcos. Los espías regresarían pronto con la historia completa, pero Konoha no sabía mucho más. No podían permitir que Minato se derrumbara. Era demasiado importante para asegurar la victoria de Konoha. Hiruzen decidió que era hora de que Minato regresara con sus estudiantes. Orochimaru podía defenderse perfectamente contra los shinobi de Kumo, Jiraiya estaba organizando una misión de reconocimiento en el territorio de Iwa, y Kushina había descansado lo suficiente para volver al campo de batalla. Ninguno de los Sannin necesitaba ayuda adicional, mientras que las demás tropas con Suna necesitaban un fuerte apoyo. Kushina no era partidaria de la venganza, y los otros shinobi no tenían nada que reprocharle. Allí estaría bien. El Hokage escribió rápidamente una lista de los ninjas que quería en su oficina y se la dio a una Chunin. Le ordenó que los llamara y, tras dejar los papeles en su escritorio, la mujer se marchó. Hiruzen miró la primera pila de papeles. Exámenes Chunin estaba escrito con tinta roja por todo el paquete, recordándole cuánto trabajo le quedaba por completar. Después de todo, los exámenes no se organizarían solos. Estaba previsto que comenzaran en 2 meses, y los participantes serían solo genin de Konoha. Con la guerra en curso, los exámenes tendrían que terminar antes de lo habitual, lo que expondría a los chicos a situaciones más peligrosas en cuanto los presentaran. Claro que no es que no ocurriera antes de los exámenes Chunin. Una misión fallida, una emboscada inesperada, una retirada apresurada. Cualquier cosa podía meter a un genin en medio de una pelea. El equipo Minato era un ejemplo perfecto. Pero ahora no era momento de pensar en eso. Había exámenes que organizar, gente que enviar y llamar de vuelta, un aliado del que tener cuidado y una guerra que ganar. 5 días después, por segunda vez en 4 meses, una mancha amarilla atravesó Konoha. Dijo que Yellow Flash buscaba a sus estudiantes, buscando por toda la aldea para asegurarse de que estuvieran a salvo. Era bastante extraño que siempre se metieran en problemas cuando él no estaba, ¿verdad? Su lado pesimista empezó a aflorar, pero rápidamente lo estrelló contra una pared metafórica antes de que pudiera siquiera hablar. Hokage-sama escribió que sus estudiantes estaban sanos y salvos, solo tenía que encontrarlos y esconderlos en un lugar seguro hasta que terminara la guerra. ¿O quizás eso fue un poco exagerado? Se detuvo bruscamente al sentir un rastro del chakra de Obito cerca de una tienda de dangos y lo siguió.
Su siempre alegre estudiante caminó un rato con alguien antes de pasar por la casa de Sarune, seguramente Rin también estaba allí, ya que su firma se dejó junto con la de Obito, y entrar al campo de entrenamiento 25. Minato desplegó cuidadosamente su chakra y supo que había encontrado a su equipo cuando una señal blanca familiar brilló en respuesta. El rubio sonrió ampliamente y rápidamente se movió detrás de sus estudiantes antes de abrazarlos con fuerza, lo quisieran o no. «Minato-sensei», exclamó el trío, con tonos que variaban desde la voz entusiasta y estridente de Obito hasta la de Kakashi, entre aliviada y enfadada. Rin tenía un tono más cercano al de su compañero Genin, aunque más agudo. La rubia atribuyó el tono de enfado del Chunin a la culpa del Bijulu y lo abrazó con más fuerza. Su equipo, sus alumnos, sus adorables hijitos. Ahora estaban todos juntos, y nada los separaría mientras Minato estuviera allí. El genin rió alegremente mientras Kakashi suspiraba, evidentemente sin disfrutar del contacto físico. ¿Era la impresión de Minato, o parecía acercarse mientras luchaba por liberarse? «Sensei, por fin has vuelto». El chico de pelo negro se giró para mirarlo con entusiasmo. «¿Cómo estás?» ¡Genial! Rin está estudiando venenos con Sarune-san, y ahora puedo hacer el aliento de dragón mucho mejor. He entrenado muy duro, y luego me convertiré en el ninja más increíble de la historia, igual que tú. Es lo más increíble. El rostro del genin se tornó inapreciable por un segundo antes de adquirir un rojo bastante interesante. Es lo mismo, va Kakashi. La vergüenza se reflejaba en su rostro, mientras Kakashi observaba con cierta irritación. No lo es. No lo es. Chicos. Rin se acercó a sus compañeros y les dio un ligero manotazo en la cabeza, mirándolos con los ojos entrecerrados. Su rostro tenía una mueca de exasperación, lo cual le resultaba bastante extraño. Sensei acaba de regresar y empiezan a discutir de nuevo. Ambos chicos parecían más que dispuestos a discutir, pero algo en la mirada de Rin, un fuego que antes no tenía, reflexionó Minato, los hizo ceder y guardar silencio. Parecía que la ausencia del rubio había provocado más de un cambio en sus alumnos, pero al parecer la disputa entre Kakashi y Obito era una causa perdida. Bueno, al menos algo siempre permanecería igual, y Minato no sabía si eran buenas o malas noticias. Pensando en los cambios, ¿qué más hiciste mientras estuve fuera?, preguntó distraídamente, sentado en el césped cerca de un árbol. Esa tarde hacía mucho calor, y Minato había corrido por Konoha y sus bosques, lo que lo hizo sudar bastante. Obito parecía entusiasmado por contarlo todo, pero Kakashi lo interrumpió. Trabajamos en su precisión, el lanzamiento de múltiples armas, los reflejos y la velocidad, fue su informe mientras su compañero lo fulminaba con la mirada. El Chunin le indicó a Rin que continuara y ella se enderezó ligeramente. Seguí practicando Iryo-Jutsu con Sarune Shizou Y. Rin jugueteó con los pulgares y miró a Kakashi varias veces. Le pedí que también empezara a estudiar venenos y antídotos, por si volvemos a meternos en problemas así. Al final, miró fijamente a su compañera de equipo más joven. Obito aprovechó la oportunidad para empezar a hablar. He entrenado solo, a veces. Entonces, su mirada se fijó en Kakashi y arqueó una ceja. Kakashi quería que practicara el aliento de dragón y mi estilo de lucha. Que era el estilo Uchiha que le habían enseñado, y no tenía ni idea de por qué Kakashi sabía cuando su postura era ligeramente incorrecta. No solo eso. Tuvimos que trabajar en tus pobres reflejos de combate. Kakashi empatizó con pobre solo para fastidiar a su compañero, aparentemente. Obito se sonrojó y se abalanzó sobre el Chunin, pero Minato lo detuvo rápidamente cuando le agarró los brazos. Vamos, Minato intentó calmar a sus alumnos. Kakashi, sabes que no debes irritar a Obito, ¿verdad? Aunque su rostro era la viva imagen de la vergüenza, había un tono de basta ya. Kakashi lo reconoció al instante y se calló de inmediato. Minato-sensei, no es cierto que tenga malos reflejos. Se quejó Obito, señalando a su compañero. Fue Kakashi el que fue injusto. Incluso intentó atacarnos. El rubio miró fijamente a su estudiante de cabello plateado, quien se encogió de hombros. La vida no es justa, fue su respuesta, y no es improbable que los enemigos usen Enge para acercarse a nosotros. Así que es mejor que mantengas la guardia alta todo el tiempo. Incluso dentro de Konoha. Obito entrecerró los ojos, aunque ya no estaba dispuesto a abalanzarse sobre su compañero. Otro encogimiento de hombros. ¿Puedo recordarte el ataque Uchiha? El otro chico se tensó y apretó los puños, intentando con todas sus fuerzas no recordar ese momento en particular.
Rin y Minato miraron fijamente a Kakashi, aunque sabían que tenía razón. El método era poco convencional, pero en el fondo sabían que intentaba ayudar. Simplemente sin utilizar medios normales. Un silencio incómodo los invadió hasta que Minato se aclaró la garganta. ¿Por qué no me muestras lo que has aprendido mientras estuve fuera? Obito y Rin han mejorado. La felicidad, el orgullo y la añoranza inundaron el espacio alrededor del Kakashi mayor mientras hablaba. Y Minato-sensei lo ha notado claramente. Kurama tocó el aura del Jonin y confirmó, está muy orgulloso de nuestro trabajo. El joven Kakashi tarareaba mientras disfrutaba, disimuladamente, por supuesto, del orgullo que Minato sentía por él, por ellos. Quizás sea suficiente recompensa para calmarlo después de todos los problemas que ha pasado entrenando a sus compañeros, que a menudo incluían solo a Obito, y escuchando dos tipos de consejos diferentes en su cabeza. Al principio, Minato-sensei observó cómo sus estudiantes Genin se lanzaban kunais y armas puntiagudas, mostrando sus progresos en precisión, reflejos y velocidad. Hubo algún raspón ocasional, pero después de estar en el lado receptor de los golpes de relámpago de Kakashi, los cortes no fueron nada. Fue entonces cuando Minato lanzó una inesperada descarga de shuriken, no muy diferente a lo que hizo meses atrás durante la segunda prueba de campana, y el Genin inmediatamente saltó por instinto. Parecían bastante sorprendidos de haberse movido sin saber realmente lo que les estaba siendo arrojado. Rin fue el primero en mirar a la rubia. Minato-sensei, ¿por qué? Si ella estaba desconcertada, Obito estaba en medio de una rabieta. Sensei, tú también no. Gritó, y luego empezó a caminar en círculos, despotricando sobre por qué le pasaba todo lo irritante. Ignoró la sonrisa orgullosa y alegre de Minato, la expresión ahora divertida de Rin y la ceja levantada de Kakashi. ¿No se dio cuenta de que el entrenamiento realmente dio sus frutos? Aparentemente no. Un suspiro profundo. Solo un año más y no será mi problema antes de que el mayor Kakashi pudiera señalar que la misión Kanabi estaba a otro año y 5 meses de distancia. Minato rió entre dientes, naturalmente. Obito, esquivaste mi ataque sorpresa. Señaló alegremente, disfrutando de la sorpresa de Obito. Estoy tan contento y orgulloso de que hayan entrenado tan duro y se hayan convertido en un verdadero equipo. Y procedió a abrazar a sus alumnos, otra vez. Esta vez, incluso el joven Kakashi sintió una punzada de felicidad al saber que sus compañeros eran ahora menos incompetentes y que Minato-sensei estaba orgulloso de ellos. Sabía que podía confiar en otros si se lo pedía, pero era la primera vez que sentía tanto, y los viajeros del tiempo chocaban las manos, ganándose un suspiro mental. ¿Qué? Preguntó, medio murmurando y medio gruñendo. Una risita resonó en un rincón de su mente, pero su yo mayor cambió de tema. Todos los equipos 7 parecían condenados a dividirse, tarde o temprano, fue su declaración, y ahora podemos cambiar eso. Estoy muy feliz. El Kakashi mayor concluyó con debilidad mientras se encogía de hombros, pero sus sentimientos se proyectaban claramente a su alrededor para que Kurama y su yo más joven los vieran. Una alegría demasiado brillante, una dosis malsana de esperanza y el orgullo de un niño mientras su figura paterna lo elogiaba. Era casi contagioso, y Kurama se alejó discretamente mientras el joven Kakashi disfrutaba de ellos con su versión adulta. Parecía que algunas cosas nunca cambiaban, sin importar cuánta muerte y caos causaran o presenciaran. Cuando Mabui presentó su idea, el Raikage pareció pensativo, entre otras cosas. ¿Un tratado, eh? La voz tranquila era mucho más inquietante que sus gritos, no cabía duda. Sí, Raikage-sama. Si muchos shinobi se enteraran de este tratado, el Hokage se vería obligado a entregar el ataque con sus propias fuerzas. Y luego sacamos al demonio, encontramos otro recipiente, controlamos a los Bihulu y atacamos Konoha de nuevo, declaró el corpulento líder, y su voz se tornó alarmantemente alegre al final. Mabui asintió, porque esa era la idea general. El Raikage se recostó y se acarició la barba, entrecerrando los ojos. El Hokage tendrá que elegir entre la paz y un niño desaparecido. Una sonrisa burlona curvó sus labios. Y con los shinobi presionándolo para que acepte la paz, nos entregará al mocoso, sea Jinchuriki o no. Mabui se enderezó cuando la mirada del hombre se fijó en ella. ¿Qué quería que dijera? Pero para que este tratado sea ampliamente conocido entre las tropas de Konoha, no podemos enviar a un mensajero. Necesitaremos un shinobi enemigo. La sonrisa de su líder se ensanchó. ¿Entonces por qué perdemos el tiempo? Preguntó, y entonces aparecieron dos clones de sombra a ambos lados.
Cada uno tomó un pergamino, uno gris para comunicaciones secretas, uno rojo para mensajes importantes y uno marrón para tratados, y comenzaron a escribir 3 mensajes diferentes. Mabui esperó, inquieto por dentro. No era mala idea, ¿verdad? Aunque podría complicarse mucho más si demasiados enemigos se aliaban con el chico ataque, Iwa mantendría su parte del tratado e intentaría capturarlo con vida de todas formas. Era imposible que 2 países no pudieran apoderarse de un niño de 10 años. El primer clon le entregó el pergamino rojo. Asegúrate de que esto llegue a la comandante Kiyoshi, ordenó con energía antes de desaparecer. Mabui asintió y esperó a que los otros 2 terminaran sus mensajes. El otro clon le dio el pergamino gris, sin duda destinado al Tsuchikage. Probablemente era para obtener más información sobre el chico ataque o sobre el clan, ahora casi extinto, en general. Quién sabe, tal vez Iwa tuviera alguna noticia sobre él. El Raikage original cerró el pergamino con un gesto solemne y sacó un frasco de su sangre de su escritorio. Dale esto a Uamaru y dile que lo selle con el mejor fuinjutsu que conozca. Mabui asintió. Entonces envía esto junto con el pergamino destinado a Kiyoshi. Él sabrá qué hacer. El asistente asintió nuevamente y salió de la habitación. 2 días después, por la noche el hombre temblaba mientras esperaba que le diera el golpe fatal. Sabía que no debería haber ido solo, y sin embargo allí estaba, sangrando y lamentablemente débil ante una patrulla de shinobi enemigos. Sin duda ya no estaba solo, aunque la compañía no era bienvenida en absoluto. Uno de los ninjas de Kumo se paró sin esfuerzo sobre su cuerpo herido, agarrando con fuerza su antigua chaqueta verde. El hombre no pudo evitar preguntarse a dónde demonios se había ido su lógica al decidir explorar solo. El enemigo que estaba sobre él sonrió con sorna y le metió un cilindro, un pergamino, una bomba, le daba igual, en las manos temblorosas. Dale esto a tu Hokage, se burló, y no te des la vuelta. No tendremos más piedad si lo haces. Contra la voluntad de Konohan, otro miembro de la patrulla enemiga le vendó las heridas más graves y lo incorporó, dejándolo apoyarse en un árbol cercano. El explorador miró el pergamino, sí, definitivamente parecía un pergamino, y casi se le resbala de las manos al notar el sello impreso. Un maldito sello de quién sabe qué, estampado en lo que él asumió que era sangre, del Raikage, y brillando débilmente en la oscuridad. ¿Y debería llevarle este pergamino al Hokage? ¿Estaban locos o simplemente estúpidos? El ninja apretó los dientes. ¿Llevar eso a Konoha, directamente a las manos de su líder? Ni en 1.000.000 de años, al menos sin saber qué demonios podía hacer. Uno de los 5 enemigos lo empujó bruscamente hacia Konoha. Muévete ya, Shiseo. Si crees que tu Hokage no puede con un sello, ni siquiera merece el título con el que presume. El hombre herido sintió una oleada de náuseas que amenazaba con hacerle vomitar, pero la reprimió. Necesitaba controlarse, y rápido, herido o no. Orochimaru-sama sería capaz de descifrar lo que fuera que hiciera ese sello, y él decidiría si lo tiraba o enviárselo al Hokage-sama. Después de todo, él era el Sannin Serpiente, uno de los discípulos de Sandaime-sama. Él sabría qué hacer. El Konohan intentó avanzar cojeando hacia el frente, oyendo con claridad las risitas condescendientes de sus supuestos asesinos. Estaba furioso, pero sus instrucciones también fueron bastante claras. No dar la vuelta. Casi se detuvo al darse cuenta de que estaba siguiendo las órdenes del enemigo, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Ese pergamino, contuviera lo que contuviera, podía ser una trampa o una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? No lo sabía. ¿Paz? Poco probable. ¿Un tratado clandestino con Konoha para declarar la guerra a otro país? Probablemente. ¿Solicitud de rendición? Improbable, pero el ego del Raikage era demasiado grande para ignorar esa posibilidad. Claramente no se trataba de la rendición de Kumo, a juzgar por la forma en que querían que se transmitiera el pergamino.